Creo que dan 24 vatios, profe. Ah, no sé. ¿Qué pongo acá? ¿Resistencia de cuánto? Ahí pues, la resistencia es de 6,0, ¿no? Por 4 amperios. Porque es I a la 2, ¿no? Sí, por eso, pero primero entonces 2 amperios sí al cuadrado, ¿no? O sea, primero lo que hago es sustituir, Ok. sin hacer ningún cálculo. Y después sí, ahora sí, después de que ya está sustituido, ahí sí hago todos los cálculos que yo quiera hacer, entonces listo. Entonces 6 por 4, 6 ohmios por 4 amperios al cuadrado. ¿Me va a dar cuánto? 24. 24 ¿Y Joana qué opina? 24 menos. ¿4 qué? Watts. 24 vatios, profe. 4 vatios. Listo, 24 vatios. Entonces esa es la potencia que está disipando la resistencia R1. 24 vatios. ¿Está dentro de su capacidad? O sea, de la capacidad de la resistencia, Joana. ¿O estamos esforzando la resistencia? Profe, no alcanzo a ver bien el cuadrito, me lo deja ver bien, por favor. No veo todo el cuadro, profe. Ahora sí. Pero igual ahí se ve que sí, porque dice que la potencia no es de 50. La potencia es de 20 vatios. Hasta el momento sí alcanza la capacidad, profe. Sí, entonces es una resistencia diseñada para disipar hasta 50 vatios, entonces no la estamos sobre exigiendo, no la estamos esforzando. ¿Listo? Bien. Listo, Joana, gracias. Ok, profe. Bien, ahora preguntémosle a Juan Camilo. Juan Camilo. Nayiber. Nayiber. Juan Camilo. Andrés. Señor. Siguiente paso. Profe, ¿se suman las potencias? ¿Los vatios? ¿Se suman las de dónde? Las de 24 vatios para dar el total de potencia. Es decir, la de 24 vatios, ¿a qué corresponde? ¿Recuerda? Sería 48 vatios. La de 24 vatios, ¿a qué corresponde? ¿Esa potencia de qué es? ¿Qué es la potencia total? No.
La potencia de la resistencia 1. Es la potencia de la resistencia 1, es correcto. En este caso falta ya la potencia de la resistencia 2. Falta hallar la potencia de la resistencia 2. Pues vamos a hallarla. De la misma manera, entonces, potencia de la resistencia 2 va a ser igual a R2 por I1 al cuadrado. Potencia de la resistencia 2, entonces va a ser al valor de la resistencia 2, que de acuerdo con la tabla de datos, es de 1 ohmio. Y la intensidad sigue siendo la que ya habíamos calculado antes, 2 amperios, y esto elevado al cuadrado. Profe, tengo una pregunta. Sí, Angie. En el ejercicio anterior, ¿por qué se puso 6 ohmios y no 5 ohmios? Potencia, hasta mal, quedó mal, Sí, sí, era 20, pues yo lo estaba haciendo eso, pero sí quedó mal, pues, correcto. es con 5. Quedó mal y eso sí, quedó mal. Pero supongamos que no nos hemos dado cuenta. Supongamos que ese error está ahí y que no nos Bueno. hemos dado cuenta. ¿Listo? Pero la verdad es que ya Angie se dio cuenta. Pero pues nos vamos a tener que dar cuenta cuando hagamos el balance de potencias, ¿no? Cuando hagamos el balance de potencias y si hay algún error por ahí, pues no nos va a dar. Nos va a dar descuadradas las potencias. Entonces, supongamos que no sabemos nada. Entonces aquí seguimos haciendo el cálculo. Entonces, ¿cuánto nos da el cálculo, Andrés? Señor, ¿Cuánto nos da el cálculo de la potencia de la resistencia 2? ya hago el cálculo, profe. Ahí tocaría hacerlo con la de 1, ¿no? Porque pues como se sumó las resistencias. Estamos hallando la potencia de la resistencia 2 únicamente. Compañero, todavía no se pueden sumar porque todavía no se sabe cuál es la potencia de la resistencia 2. Exacto. Cuando tengamos las dos potencias, pues las podremos sumar. Antes no. Me dio 4 watts. Qué pena. 4 watts. Pues 2 por 2, 4. Me han dicho 2 a la 2, 4 por 1, 4. Y watts. Muy bien, Angie. 4 watts. Bueno. Entonces ahora sí sumemos las potencias disipadas. Entonces la potencia de la resistencia 1 más la potencia de la resistencia 2 nos está dando entonces 24 más 4. 24 watts más 4 watts. 28 watts. ¿Listo? Entonces ese valor lo tenemos ahí presente. ¿Listo? Por ahora notemos aquí los 4 watts. Bueno, siguiente paso, ¿cuál es? Démosle a Giver. A Helen. Sí, señor. ¿Cuál sería el siguiente paso? Por favor. La potencia total, ¿no? Sí, ¿y cómo se calcularía la potencia? Esa Total. creo que es con la... la de potencia es igual a resistencia por intensidad al cuadrado. No. Voltaje por intensidad. Juan Camilo habló, sí, con la de voltaje por intensidad.
Sí, que era la que teníamos por aquí que la íbamos a utilizar, pero al final no la utilizamos en ese momento porque todavía no conocíamos la intensidad. ¿Listo? Pero en este momento ya ahora sí la conocemos, entonces vamos a hallar la potencia total de la fuente. Entonces voltaje 1 por la intensidad 1. Bueno, Helen, entonces ahí ¿qué hacemos? Siguiente paso, ¿cuál es? Ahí ya sustituir los valores 120 voltios sobre la intensidad total, que es ¿En qué voltaje estamos trabajando? 120. 12. Con 12, sí. 12. Con 12, gracias, Angie. Con 12 voltios estamos trabajando. 120 voltios es en el lado primario, pero al lado secundario estamos trabajando con 12 voltios. O sea, la salida de nuestro adaptador es de 12 voltios. La salida es de 12 voltios. ¿Y la intensidad de cuánto es, Helen? De 2 amperios. De 2 amperios. O sea, que ¿qué potencia nos está dando? 24 vatios. 4 vatios. 24. 24 vatios. Entonces, ahora sí vamos a hacer lo que quería hacer. ¿Quién era, Juan? Juan o Andrés. Señor, Ahora sí el paso que usted quería hacer desde hace rato. de la suma de las potencias, Eso. Ahora sí llegó la hora. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, Andrés? son 48, ¿no? Pues, ojo. Sumamos es las de las resistencias. Las resistencias que son las que están consumiendo energía. Nos está dando 28 vatios. ¿Listo? Y si calculamos la fuente, o sea, el adaptador, él está entregando 24 vatios. O sea, hay un desbalance energético. O sea que, ¿qué pasa ahí, Andrés? Profe, no entendí ahí esa parte. Bueno, aquí fíjese que nosotros hemos calculado las potencias de que las resistencias están consumiendo. Sí, O señor. sea, tenemos claro que las resistencias no producen electricidad, sino que hay que darles electricidad. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces cuando ellas utilizan la electricidad, pues, digamos, consumen una potencia. Listo, que en este caso hemos calculado que una de ellas consume 24 vatios y la otra consume 4 vatios. O sea que que serían los 28 vatios. entre las dos están consumiendo 28 vatios, o sea, estos dos datos de acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí entiende o no? Sí, señor, sí, señor. Sí, eso es, digamos que esta es la potencia. Potencia consumida. Consumida o disipada. Esa es la potencia que nos están disipando, nos están consumiendo nuestras cargas eléctricas, que en este caso son las resistencias. ¿Sí? Ahora, si nos vamos para la fuente, que la fuente es la que le está entregando la energía al circuito eléctrico, ¿sí?
ella está entregando 24 vatios únicamente. Entonces, ¿eso qué significa, Andrés? Es que si sumamos las potencias, los 24 y 4 nos da los 28 vatios, ¿no? Sí, O sea que quedó mal la operación porque pues nos estamos pasando de la potencia total, que son los exactamente. 24 voltios, 24 vatios, perdón. Listo, en este caso, como estamos verificando el equilibrio de potencias, entonces no solamente basta con que se haya pasado, sino que tiene que dar igual. Tiene que dar los 24, sí Tienen que señor. dar los 24. Si dan por encima, mal. Si dan por debajo, también mal. Porque es que esto es lo que se está consumiendo versus lo que se está produciendo, ¿sí? Sí, sí señor. ¿Sí? Entonces ya Angie nos había advertido, ¿no, Andrés? Sí, sí, que la hicimos con 6 y no con el 5. Y yo ya también hice aquí el procedimiento y pues en la resistencia 1, o sea, en los vatios nos daba 20 y en la otra sí nos da los 4 vatios. 5 ohmios por 2 amperios al cuadrado igual a 20 watts. Entonces ahora sí, este 24 pasa a ser 20. Y ahora sí, entonces las dos resistencias suman 24 vatios, que es lo mismo que está entregando la fuente. ¿Listo? Bien, bien. Listo. Tranquila. Entonces, ok. Listo, Angie, Andrés, Joana. Gracias, Helen, a todos. Ahora vamos a solucionar el circuito en serie número 9. Bueno, ya ustedes me habían dicho que los aparatos sí soportan el batiaje, ¿no? Las potencias. La potencia total de la fuente son 24 vatios. Ella está en capacidad de entregar inclusive 100. Pues por ese lado no hay problema. Las resistencias, hay una que entrega 20 y la otra 4. Ambas están en capacidad de entregar inclusive 50 vatios. O sea que por ese lado bien. Listo. Ahora, entonces, Gisette Camila. Camila. Juan Camilo. Juan Camilo. Señor, Bueno, entonces, circuito en serie número 9. Descríbanos sí, los profe. pasos. No vamos a hacer ninguno todavía. Descríbanos cuáles son los pasos. Sin entrar en Ahí toca detalles, o hallar sea, la resistencia. ¿Se suma la resistencia 1 a la resistencia 2? bueno, sí. ¿Y eso para qué nos sirve?
Bueno, entonces con eso Ahí hallamos estamos la... hallando la resistencia de digamos, ahí sería Entonces, se suman la resistencia 1 y la resistencia 2 para obtener la resistencia ¿qué? La resistencia equivalente. Juan Camilo. resistencia total, profe. Sí, equivalente. Sí, la vamos a llamar Equivalente. resistencia equivalente. Sí, la vamos a llamar equivalente. Bien. Cuando tengamos la resistencia equivalente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tengamos la resistencia equivalente? ¿Qué nos toca encontrar? ¿Qué variable nos tocaría encontrar? Ahí vamos a hallar ya la intensidad. Vamos allá a la intensidad. Correcto, vamos allá a la intensidad. Listo, entonces con la resistencia equivalente podemos ahí sí hallar la intensidad. Bueno, listo, cuando ya tengamos la intensidad, ¿ahora qué hacemos? Profe, Sí, profe, sí. Aquí. Sí, yo creo. Mira. Mira lo que tengo en mi cajón para ti. Aló. Aló. Juan Camilo. sí, profe. Bueno, cuando tengamos la intensidad, ¿qué hacemos entonces? Estábamos hablando para hallar Se la llame, intensidad, entonces eso es igual al voltaje por la resistencia. Señor, bueno, listo. Entonces, no, pero sígame describiendo el proceso. O sea, profe, sí. Entonces, usted me dice que, a ver, ¿cómo? No se ve Permítame. la pantalla, profe. Ah, ok. Ahí, está lento el internet. Ya, ahí. sí. Ya se ve, profe. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces Juan Camilo estaba diciendo, se No, suma yo la no. resistencia 1 y Y la ahora sí. resistencia 2, se halla la resistencia equivalente. Teniendo la resistencia equivalente, se puede hallar la intensidad. Bueno, después de que se halle la intensidad, ¿cuál sería el siguiente paso? Descríbalo, Camilo. Todavía no vamos a hacer ningún cálculo. Solamente estamos revisando los procesos. Entonces, cuando tengamos la intensidad, después, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó, Juan Camilo? Pantallazo azul. Preguntémosle Profe, a... ¿se halla la potencia? Ah, sí, se halla la potencia. Se halla la potencia de la fuente, Que tengo el ¿cierto? internet lento, profe. Ah, ok. De la fuente, sí, Sí, señor. se halla la potencia de la fuente, listo. Entonces, ahí nos da un cierto valor en vatios. Bueno, después de eso, ¿qué hacemos? Cuando ya tengamos ese valor, ¿qué hacemos? Ahí se halla. Ahí todavía no se halla la potencia total, ¿no, profe? Bueno, la potencia total es la misma de la fuente, digamos, la misma que está proporcionando la fuente. ¿Sí? Ah, la misma. Sí. Entonces, después de eso, ¿qué hacemos?
¿Cuál es el siguiente paso? Juan Camilo, háblenos. No, profe, ahí yo sé que toca sacar la otra potencia, Eso pero sí, no, eso sí, toca sacar la potencia. ahí toca sacar otra Claro, potencia. claro, la de las resistencias. Claro, Ah, ok, sí, la resistencia 1 y resistencia. sí, toca sacar cada Entonces estamos resistencia, bien. mejor dicho, cada resistor, toca calcularle su potencia que está consumiendo. Bueno, y cuando ya tengamos las tres potencias, la de la fuente y las de las dos resistencias, ¿qué hacemos? Esas dos las sumamos, que es la que dijo el compañero, la suma de las potencias. Sí. Sí, listo, se suman. Y listo, cuando las sumemos, ¿qué hacemos? Ahí es donde ya cuando tenemos la potencia de la resistencia 1 y la potencia de la resistencia 2, ahí es donde aplicamos la suma de potencias. Claro, listo. Entonces ahí sí verificamos que la suma de las potencias en los resistores sea la misma potencia de la fuente. ¿Listo? Listo, entonces, y ahí ya verificaríamos el ejercicio y nos daría OK. Listo, Juan Camilo, entonces gracias. Vamos a salir de la plataforma porque ya nos está contabilizando el tiempo, entonces vamos a salir e ingresamos nuevamente, por favor.